Miren, la primera semana de marzo de 2026 fue una semana que de verdad va a quedar en los libros. Fue un punto de inflexión, una tormenta perfecta de eventos que empujó a la economía global, bueno, al borde del abismo. Y todo terminó el viernes 6 de marzo, con un dato que, la verdad, dejó a todos helados. Una destrucción masiva de empleo en Estados Unidos, y encima totalmente inesperada. Y como si eso fuera poco, al mismo tiempo, teníamos una crisis geopolítica que hacía que el precio del petróleo se fuera por las nubes. Estaba ahí, rozando esa barrera psicológica, los $100 por barril, una locura. Y claro, esta combinación es explosiva. Por un lado, el crecimiento frenando en seco, y por el otro, la inflación que se acelera. Esto trajo de vuelta un fantasma que no veíamos desde los años 70, el miedo a la estanflación. A ver, vamos a desgranar esto. ¿Cómo es que los mercados llegaron a este punto tan pero tan crítico? Para de verdad entender el pánico que se vivió ese viernes tenemos que hacer una cosa: rebobinar la cinta. Hay que ver cómo fue creciendo la tensión día tras día preparando el terreno para el golpe final. Es que esta historia no pasó de un día para otro. No, se fue construyendo, jornada a jornada. Y cada evento nuevo era como echarle más leña al fuego, sumando nerviosismo y complejidad a los mercados de todo el mundo. La semana empezó fuerte, ¿eh? El lunes, de repente, cierre del estrecho de Hormuz. Imagínense, por ahí pasa el 20% del petróleo mundial. Europa, claro, se desplomó. Lo curioso es que Wall Street aguantó bastante bien al principio. Pero bueno, la cosa se fue complicando, vimos caídas masivas globales, colapsos en Asia y un precio del petróleo que no paraba de subir. Ya para el jueves, la idea de una solución rápida se había esfumado por completo. Y todo esto nos pinta un cuadro perfecto del estado de nervios del mercado justo antes de que saliera el informe de empleo del viernes. Ese fue el dato que finalmente rompió el poquito equilibrio que quedaba. Miren, lo del informe fue un baldazo de agua fría. No es que se crearon menos empleos de lo que se esperaba, no. Es que se destruyeron 92,000 puestos de trabajo, una cifra brutal que lógicamente disparó la tasa de desempleo. Y ahí está. Justamente eso fue lo que apretó el botón del pánico en el mercado. Teníamos la crisis energética que alimentaba la inflación y ahora este dato de empleo confirmaba que la economía se estaba frenando de golpe. Esa es la combinación tóxica, eso es la estanflación. Y acá hay que entender una paradoja que es clave, ¿eh? Normalmente, una mala noticia económica puede ser buena para la bolsa. ¿Por qué? Porque los inversores piensan, listo, el Banco Central va a bajar las tasas de interés para estimular. Pero ahora, la situación es totalmente distinta. Con la inflación por las nubes, bajar las tasas no es una opción. El Banco Central tiene las manos atadas. Y el mercado, el mercado queda atrapado. Bueno, ahora pasemos a los números. Veamos cómo todo este miedo y esta tensión se reflejaron en el rendimiento de los activos alrededor del mundo. El golpe fue durísimo, especialmente en Europa por su altísima dependencia energética. Miren el IBEX 35 de España, liderando las pérdidas con una caída del 7% en una sola semana. Mientras tanto, como era de esperar, el petróleo por las nubes y el oro haciendo lo suyo, cumpliendo su papel de refugio seguro. Entonces, los ganadores y perdedores de la semana quedaron muy claros. Por un lado, ganaron los refugios de siempre, oro, el dólar y también las acciones del sector de defensa, claro. Y los perdedores, las bolsas europeas, las empresas de transporte que sufrieron muchísimo con el costo del combustible. Y ojo, que hasta empezamos a ver señales de estrés en el mercado de crédito privado. Con toda esta ola de ventas, los principales índices bursátiles quedaron en una posición, súper delicada. Están ahí, justo en el borde, apoyados sobre niveles técnicos que son vitales a largo plazo. Y esto nos deja en una encrucijada, con el mercado balanceándose, literalmente, en el filo de una navaja. Hay dos caminos muy claros por delante. Para el S&P 500, por ejemplo, la zona de batalla clave está en los 6,700 puntos. Ese nivel no es casualidad, coincide con la media móvil de 200 días, que es un indicador técnico súper importante. Si se llega a perder ese soporte, podríamos ver una caída mucho más fuerte. Y mientras todo esto pasa, la presión sobre los bancos centrales aumenta sin parar. Miren esto, en solo una semana, la expectativa de que el Banco Central Europeo suba las tasas para pelear contra la inflación se triplicó. Esto obviamente complica muchísimo cualquier intento de recuperación.
Así que la semana termina sin una respuesta clara. Termina con una pregunta gigante flotando en el aire. ¿Van a aguantar estos niveles de soporte tan críticos y vamos a ver un rebote técnico? ¿O será que el fantasma de la estanflación va a ganar la pulseada y va a provocar una capitulación de verdad en el mercado? La respuesta, bueno, la respuesta definirá todo en las próximas semanas. Para encontrar más análisis e informes, se puede visitar argcol.com.ar. Este fue un informe de ARG Call Capital.